en un receso de las audiencias ahí en el juicio de Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este. Vicente, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Saludo al maestro Luis Guillermo Hernández y a todas las miles de personas que están conectadas en estos momentos en Sin Censura para informarles que el juez Brian Cogan ha decretado el receso para la comida luego de que terminara precisamente la fiscal Sarita Comatiredi con sus argumentos finales. En algún momento le pide a los miembros del jurado que declaren culpable y apunta a Genaro García Luna en un movimiento un tanto histriónico, pero que terminó siendo, desde mi perspectiva, dramático para señalar al que ella considera culpable. También hay que decir que la fiscal presentó un organigrama en el que estuvo señalando a los personajes que han ayudado a Genaro García Luna a llevar a cabo estos pactos con el narcotráfico de los que se le acusan. Mencionó obviamente como su mano derecha a Luis Cárdenas Palomino, mencionó a Ramón Pequeño García, a Armando Espinosa de Benito, a Facundo Rosas, a Edgar Millán, quien fue asesinado, a Iván Reyes Arzate, que ya se declaró culpable de narcotráfico, a Víctor Garay Cadena, a Edgar Vallardo, a Gómez Mesa. También hay que decir que ahora que regresemos del receso de comida, será el abogado defensor César de Castro el que encabece los argumentos finales de la defensa de Genaro García Luna. La fiscal ha hecho una radiografía para los miembros del jurado sobre los cargos y lo que significa que se haga justicia en relación precisamente a estos cargos que se le imputan a Genaro García Luna. Tomó un tiempo considerable la fiscal para hablar del papel que las autoridades juegan en el crecimiento y desarrollo del cártel de Sinaloa para crear esta empresa ilícita en la más importante o una de las más importantes del mundo, que sin la ayuda de los altos mandos encabezados por Genaro García Luna, eso no hubiera sido posible. Pero también habló de la prensa corrupta en México. No desaprovechó esta oportunidad para hablar de la compra de los medios de comunicación corruptos para darle publicidad a sus logros, limpiarle la cara en sus fracasos y para que contaran la historia que precisamente Genaro García Luna quería que se contara. Ha pintado la fiscal a un Genaro García Luna todopoderoso, con tanto poder que nadie más había conseguido en México. De hecho, la fiscal pinta a Genaro García Luna con tal poder que hasta los grandes capos de la droga temían. De hecho, hace referencia a las declaraciones del rey Zambada y de algunos otros testigos que han precisamente declarado en su contra. Dice la fiscal, insiste la fiscal, que estos personajes no han hablado, no se han visto en muchos años y que señalan tenerle miedo a Genaro García Luna de la complejidad de declarar contra este personaje superpoderoso. Y dice la fiscal que hace sentido haber tomado tanto tiempo, lo que haya tomado construir este caso contra Genaro García Luna, porque no fue fácil que estos testigos precisamente declararan contra el hombre que consideraban tan poderoso que podría atentar contra sus familias y que podría exhibirlos, desnudarlos o mandarlos a prisión. Dice la fiscal que los miembros del jurado deben tomar en cuenta que estos personajes han estado corroborándose unos con otros en sus diferentes
testimonios. Habló precisamente de esta prensa corrupta que aceptaba tours al búnker, hace referencia al búnker de Genaro García Luna y de los shows mediáticos como aquel decomiso de cocaína que no lograron salvarle al cártel y que tuvieron que utilizarlo para su beneficio y montaron una conferencia de prensa, aquel decomiso en Manzanillo. De esto se ha hablado en los argumentos finales de los fiscales contra Genaro García Luna, pero insisto, fue el momento en el que la fiscal señala con el dedo a Genaro García Luna, lo que me llama la atención para que no hubiera lugar a dudas y para dejar un impacto en los miembros del jurado que, por cierto, debo de decirte, Toño, en el primer informe te había mencionado que el juez Brian Cogan había aceptado la solicitud de los miembros del jurado para no tener audiencia, para no tener cita aquí en la corte el viernes y aprovechar que algunos tenían viajes ya programados por el fin de semana largo. Hay que recordar que es el Día de los Presidentes, el lunes, y es un día festivo en Estados Unidos. Bueno, pues el juez Brian Cogan ha informado que siempre sí, que sí va a haber audiencia el viernes, pero le ha pedido cuidadosamente a los miembros del jurado que no por eso se apresuren a tomar una decisión, que si es necesario se regresa la próxima semana, pero aquí te informo, mi querido Toño, habrá audiencia, habrá cita este viernes en la Corte del Distrito Oeste de Nueva York. Qué barbaridad, Vicente. Creo que en estos momentos la nota de 8, la nota es la nota, es esto que nos das a conocer sobre en los argumentos finales la fiscal Comaredi, asegurando que la prensa corrupta estaba ayudando a Genaro García Luna. Habla de esa prensa corrupta en México, de la compra de medios de comunicación corruptos para darle publicidad a García Luna, para que le lavaran la cara, para que contaran la historia. No lo está diciendo sin censura, no lo está diciendo Vicente Serrano, no lo está diciendo Luis Guillermo Hernández o Antonio Ruiz, lo dijo la fiscal del caso, la que representa en estos momentos al gobierno de los Estados Unidos. Creo que eso es lo que tendríamos que señalar, porque precisamente de eso platicábamos hace unos momentos con Luis Guillermo Hernández. No sé si quiera sumarse con algún comentario a esto. Querido Luis Guillermo, no sé si tengas algo que decir sobre estas revelaciones que nos hace Vicente Serrano. Una crónica muy puntual sobre lo que pasó esta mañana, la que nos hace mi querido Vicente. Tengo una pregunta más que un comentario. Quiero preguntarle a Vicente si desde su perspectiva, él que ha estado ahí presente dentro de este juzgado, si los señalamientos de la fiscal son lo suficientemente sólidos en términos de pruebas testimoniales, documentales, como para consolidar esta acusación. ¿Cuál es el ánimo que se palpa en el juzgado? ¿Cuál es el ánimo entre el equipo de la defensa de Genaro García Luna? Y si se puede saber cuál es el ánimo entre los integrantes del jurado. Imagínate tú, a lo mejor esto que te voy a contar no tiene necesariamente relación con el caso, pero tan importante es la exposición, el juicio contra Genaro García Luna para la fiscal, que la madre de la fiscal vino a ver sus argumentos finales. Ahí estaba la señora al frente. No sé si otros colegas corresponsales se hayan dado cuenta de esto, pero escuché a los oficiales que decían es la mamá de la fiscal, la han pasado para que viera a su hija exponer estos argumentos finales contra Genaro García Luna. Sería muy irresponsable de mi parte decirte de qué lado se va a cargar la balanza, mi querido Luis Guillermo, pero creo que es importante decir, por ejemplo, que al cerrar, la fiscal dijo, seguramente la defensa les va a venir a decir que no se presentaron pruebas físicas contra su defendido, pero les pidió que no se dejaran, que no permitieran que les dijeran qué era evidencia y qué no, porque en el sistema de Estados Unidos, estos testimonios
de personas que han sido lo suficientemente transparentes para contar las horrorosas cosas que cometieron, también significan pruebas. De hecho, algo también importante, dice la fiscal, ustedes han escuchado a personajes de alto nivel en las organizaciones criminales, han escuchado cosas horrorosas que hicieron, que cometieron, pero algunos ya pagaron por eso. Y de hecho, ellos no están siendo acusados, no están en el banquillo de los acusados el día de hoy. Pero algo queda claro, que todos bajo juramento han venido a hablar de Genaro García Luna. Y hay un momento en el que también creo que es convincente la fiscal. A ver, el caso del Conejo, este narcotraficante colombiano y el Rey Zambada. Ambos, cada uno por su trinchera, confirman la versión de que se encontraron en una van para ser trasladados juntos porque estaban en la misma prisión. ¿Hablaron de García Luna? No hablaron de García Luna al encontrarse. Ambos dicen que el Rey Zambada le ofreció disculpas a el Conejo por haber movido las piezas para que le incautaran su propiedad y le echaran a perder aquella fiesta en el corazón de la Ciudad de México, que de hecho le ofreció disculpas porque aquello había ocurrido en el contexto de una guerra, pero que al final pues no era nada personal, que le compartió que estaba componiendo música y que le iba a mandar un CD. Pareciera banal esto que les estoy diciendo, pareciera un comentario X, superficial, pero aquí va lo que yo considero convincente por parte de la fiscal. De hecho, se prometieron, o le prometió el Rey Zambada que le iba a mandar un CD al Conejo con la música que estaba componiendo. Pero aquí los dos, sin saber lo que iba a decir el uno o el otro, aquí sí vinieron a contar básicamente la misma historia sobre Genaro García Luna. Dice la fiscal que para conocer a un criminal se necesita otro criminal, que estos personajes, algunas autoridades que testificaron en el juicio, algunos narcotraficantes, ex narcotraficantes, han corroborado unos con otros sus versiones. De hecho, para también abundar, mi querido Luis Guillermo Hernández, hay que decir que la fiscal cumplió con lo que se esperaba que cumpliera, que era contarle al jurado, contarle a los miembros del jurado cómo un testimonio fue sosteniendo a otro, desde el grande, que fue el primer testigo de la fiscalía, hasta el Rey, quien testificó el lunes y el martes. Así que, ¿qué tan importante armó la narrativa? ¿Qué tan sólida va a ser la narrativa para el jurado? Ahí sí está camarón aventurarme, pero te estoy planteando todo esto porque sí, muchos queríamos ver a Genaro García Luna en un video, escucharlo en una grabación, como en el caso del juicio contra el Chapo Guzmán, pero también, de acuerdo a lo que plantean los fiscales y lo que poquito o mucho que yo sé del sistema de justicia de Estados Unidos, es de peso, es de mucho peso, que personas que no tendrían un beneficio necesariamente por testificar contra Genaro García Luna hayan rendido su declaración bajo juramento, exponiéndose a ser castigados en caso de que mintieran, a que se les presenten cargos por perjurio, y que todos esos personajes han ido contando la misma historia, más o menos los mismos detalles sobre Genaro García Luna y la protección que le dio al cártel de Sinaloa. Así que ahora hay que ver, hay que escuchar a la defensa, que creo que se va a enfocar en eso, en que no hay una grabación, un video, pero será, si no hoy, a partir de mañana, cuando los miembros del jurado empiecen a deliberar sobre estos 5 cargos que enfrenta Genaro García Luna.
es parte de lo que, de este proceso, ¿no? Y es lo que es muchas veces desde nuestra trinchera periodística fascinante, ir leyendo las reacciones. Por ejemplo, Genaro García Luna varias veces estuvo volteando a ver el reloj como un tanto desesperado, ¿no? O cansado. Veía un tanto inquieto a César de Castro temprano, antes de que iniciara la audiencia. Sonrientes sí, pero no tan optimistas, creo yo, como los vi ayer después del testimonio de Cristina Pereira. En fin, todo es muy subjetivo, porque si escuchan la crónica de otro corresponsal, tal vez sea distinta, pero con la honestidad que creo que hemos dejado de manifiesto por tantos años aquí en Sin Censura, eso es lo que veo, eso es lo que percibo, mi querido Luis Guillermo, mi querido Toño. Vicente, también tengo una pregunta para ti, claro, tratando de no quitarte de tu labor. Si te tienes que ir, por supuesto que interrúmpenos para que no te quiten tu espacio ahí en la audiencia de Genaro García Luna, pero ¿cómo viste a esos jurados? Ya se nos fue, lo perdimos justo en estos momentos. Vicente tenía que regresar ya a la audiencia. Vamos a ver si regresa por alguna razón. Pero pues está terrible, es verdaderamente interesante esto que plantea. Ahí está ya de vuelta, ya está de vuelta, lo tenemos de vuelta. Vicente, te decía que si hay necesidad de que te vayas a la audiencia, lo hagas, pero te quería preguntar cómo viste el jurado ante esta presentación final de la fiscal Sarita Comatiredi, esta presentación que incluso dices tú llega a ser hasta histriónica al señalar de frente a Genaro García Luna. ¿Hubo algún tipo de motivación entre los miembros del jurado? Te lo pregunto porque justo hace unos momentos platicábamos con Paco Cruz cómo es que al ser una decisión de un jurado podría ser también un volado. Sí, yo también lo creo así, mi querido Toño. Los vi muy atentos, están muy atentos. Hay que también decir que es difícil saber, sería un tanto difícil determinar si tal o cual hombre o mujer es de origen hispano. Lo que sí te puedo decir, porque los estuve viendo a todos, es que tenemos un jurado bastante diverso, que casi te lo puedo firmar, no están necesariamente al tanto de quién era Genaro García Luna y de la realidad mexicana, por ponerlo de alguna manera, mi querido Toño. Así que estamos ante una situación así, de volado. Oye, no había visto